Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a hablar hemos hablado durante la semana, Jesús, el dador del descanso. Cuando alguien te regala algo, yo creo que estás pensando que no necesariamente sea que te guste o no te guste, es un regalo, es un obsequio, y tú la debes apreciar a ese nivel. Me dicen que cuando alguien te regala algo, no debería abrir el regalo y agradecer enseguida. Hay otras personas que toman el regalo y lo dejan allí. No, pero Dios ahora nos ha regalado un descanso. Dios, que en su perfección de creación vio la necesidad y nos hizo de tal manera que nosotros actuemos, trabajemos, laboremos durante 6 días y un día nos detengamos para hacer algo diferente. Y ese diferente es reencontrarnos con quien nos creó, con quien nos hizo, con quien nos mantiene, con quien nos sustenta. Vamos a leer el texto central. No sé si tú lo tienes, Juan, que es un texto que nos va a dar para conversar bastante acerca de él. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. O sea, hay algo que está, ¿no es cierto?, como algo que permanece, que está pendiente. Es difícil pensar que Dios tenga algo pendiente con nosotros, pero así es el amor de Dios. Él nos ha dado una promesa que tiene que ver con el futuro, con un reposo, un descanso en el futuro, y que está muy vinculado con el hecho de que cuando Él terminó la obra de la creación, ¿no es cierto?, Él reposó, como dice el texto en Génesis, ¿no? Y así también entonces el pueblo fiel de Dios puede disfrutar de esta promesa de un reposo, no solamente en un cumplimiento presente en esta tierra, sino también un cumplimiento más allá de esta tierra contaminada por el pecado. Y entonces aquí está pasado, presente, futuro, incluido en lo que hemos leído. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y yo creo que esta es una esperanza que uno debería abrigar en su corazón, porque a decir verdad es bien difícil obtener el reposo completo que Dios quiere para nosotros en un mundo de turbulencia. Es como cuando tú vas en un barco y aparece una tempestad. Difícilmente te sientes seguro porque crees que el barco es seguro, pero se mueve de tal manera que a veces entra la desesperación. Pero Dios dice, no se preocupen, queda un reposo, y esto es muy importante, queda un reposo donde realmente tú vas a descansar. Mira, y tomo enseguida la idea del pueblo de Israel cuando estaba por entrar al reposo, es decir así, a Canaán. Qué triste la condición, como ellos tuvieron que retroceder y no entrar a causa de desobediencia. Ahora, y fíjate, Raúl, posterior a lo que tú decías de entrar a la tierra de Canaán, esto es reiterado en el pacto que Dios hace con David, ¿ya? Dice allí en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 10. Además dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, morada. El Señor quiere edificar la casa. Sí, es verdad que, digamos, David quería edificar casa finalmente junto a los materiales y Salomón lo hizo. Hay una dimensión terrenal del reposo de Dios, ¿no? Una dimensión que Salomón disfrutó, que David Salomón, que Abraham disfrutó también, ¿ya?
pero hay una dimensión futura. Y dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso. Mira, cuando nos situamos en el tiempo de los jueces, fue una época muy violenta, de mucha zozobra. Recuerda que uno de los jueces fue Sansón, que tuvo que luchar contra los filisteos. ¿Pero por qué? Porque los filisteos ya no le tenían respeto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios había entrado en una espiral de autodestrucción y Dios tuvo que levantar ese tipo de liderazgo como fue el de Sansón, ¿ya? Que no es el liderazgo preferido que Dios quiere tener en su pueblo, ¿ya? El preferido es el líder siervo, como fue Jesucristo, ¿ya? Pero no un hombre de una fuerza extraordinaria con un hueso de burro matando filisteos. Eso no es el tipo de liderazgo preferido, pero que en ese momento Dios tuvo que levantar, porque el pueblo estaba sumido en total postración espiritual, sin poder defenderse. Era abusado por los filisteos. Pero, así que hay una dimensión del reposo, del descanso inicial en esos días oscuros, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor en Hebreos 4 nos habla de un reposo al futuro también. Allí en el libro de Éxodo 33:14, mira, interesante ese texto porque está detrás de un incidente. Jesús dice, todo el capítulo habla de que Jesús rehúsa ir con el pueblo como lo había prometido por esta constante desobedecer del pueblo, ir en contra, murmura, amenaza, e incluso el tabernáculo llevaba fuera del campamento. Pero cuando uno mira lo que Dios le dice a Moisés al final, después, porque Moisés intercede, ¿no es cierto? Dice, Señor, no es posible que tú hagas esto. Le dice algunas cosas interesantes como, mira, este es tu pueblo, no mi pueblo. Pero le dice el 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Moisés escuchó lo que Dios decía, para él se desplomó, vino la turbulencia, vino una tormenta, vino todo lo que uno se puede imaginar, pero cuando Dios le habla, Moisés descansó porque estuvo la presencia de Dios con ellos. Así que hay una asociación en realidad entre la tierra como un lugar de descanso y también la presencia de Dios en ese lugar. Mientras eso esté presente, Dios esté, va a haber realmente un sincero y un agradecido descanso para un pueblo de Dios. Pues vamos a ver ahora la problemática de por qué el pueblo no entró y por qué también nosotros nos podríamos no entrar en un reposo absoluto, aunque no absoluto, porque en realidad el reposo absoluto lo vamos a tener cuando estemos en el cielo, pero aquí sí gozar un anticipo de ese cielo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 está nuestro texto para conversar. ¿Qué es lo que dice allí Hebreos capítulo 3, versículo 12? Dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, aquí viene la palabra importante, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te parece a ti reiterar algunas ideas que hemos conversado acá? Porque es fundamental esto a causa de incredulidad. Una de las características del pecado es que engaña, ¿ya? Y el engaño es que el receptor cree que va a encontrar o encontró algo bueno, edificante, verdadero, la felicidad, todos términos positivos, pero es un engaño, es un espejismo, ¿no? Ofrecen el veneno vendido como elixir, ¿no es cierto? Bueno, en fin, podrían darse muchas comparaciones, pero en eso Satanás es maestro, ¿no es cierto? Porque es mentiroso, es
padre de mentira. Y por eso que nosotros debemos estar advertidos de que no debemos descansar en nuestros sentimientos, en cómo nos sintamos, ni tampoco en las tincadas del corazón, sino poner nuestra confianza en las promesas del Señor. Cuando nosotros más confiamos en nosotros que en Dios, entonces estamos cayendo en incredulidad, ¿no es cierto? Y la metáfora que Pablo usa aquí es la idea de, digamos, se puede comparar a la gente que está a bordo de un barco que se va alejando, se va deslizando de su curso. ¿Ya? Bien. Algunas veces en algunas clases con alumnos hemos ilustrado lo serio que es casarse con un incrédulo, que un cristiano se case con un incrédulo. ¿Ya? Pero profesor, si se aman, ¿verdad? Sí. ¿Por qué usted no? Y yo le digo, mire, en una ocasión alguien saboteó los planos de un barco en construcción y movió un milímetro las líneas del barco. Cuando lo construyeron y lo botaron al agua, el barco se dio vuelta. ¿Por qué? Porque tenía miles de toneladas de exceso en un lado del barco. Porque en los planos estaba mal hecho, estaba adulterado. Bueno, así pasa también en esta situación, que basta un pequeño milímetro, se produce una diferencia brutal y finalmente se cae. Entonces aquí hay una situación, digamos, metáfora de un barco que se va alejando de su objetivo, de su equilibrio, y finalmente cae en la más abyecta apostasía. Estaba pensando, y lo habíamos visto, es real lo que tú dices, Juan, en realidad. Nosotros a veces encontramos en la vida muchos matrimonios que están sufriendo, padeciendo, por no haber tomado una decisión correcta de acuerdo a lo que Dios ordena. Es como decir... no tienen reposo ningún día, ni él ni ella, ¿no? Exactamente, fíjate, haciendo esa alusión, esa comparación, esa relación, no hay reposo, hay intranquilidad, y a veces sucede que por el compromiso y por que todo salga como lo están pidiendo, la persona se hace como que se bautiza, voy a decir así, y es peor todavía. Así que la razón que nos da la Escritura es que ellos no entraron en realidad en reposo porque lamentablemente fueron incrédulos, no tuvieron fe, no confiaron en Dios y sufrieron los 40 años del desierto. Ahora, pero dice, si oyereis hoy mi voz, si oyereis hoy mi voz, hoy es una palabra que se usa mucho en la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que significa eso, porque me parece importante que nosotros la recordemos. Si oyereis hoy mi voz, amable oyente, discúlpeme, pero hoy usted está escuchando esto y hoy día debe tomar una decisión. Capítulo 4, versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué te parece? Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, los ejemplos están puestos. ¿Cuál es la decisión que usted y nosotros debemos tomar hoy? Y ese hoy debería repetirse siempre, estar atento a estar en el reposo, en el descanso, en la obediencia, en el camino que Dios ha entregado, ¿no te parece? Está claro, Dios nos concedió un descanso, ¿no? Y hay un libro, Ministerio de Curación, que realmente es muy útil. En la página 48 dice, cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, exponlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas,
Más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. A mí me parece que a esto apunta finalmente la religión de Cristo. Es que reconoce que hay pruebas, que hay enredos, que hay problemas, que nosotros nos metemos en esos enredos y problemas, pero aún así Dios nos invita a que podamos echar nuestras cargas sobre Él, si vamos a Él con fe. Así que me parece que cuando dice o decimos Dios nos concedió un descanso, no es una doctrina, es mucho más que una doctrina. Es una promesa que conforta el alma, que alimenta el alma realmente. Estaba pensando, y quizás con esto nos quedamos por ahora, el hoy es muy enfático en la palabra de Dios. Hoy se entra en el reposo, tiene un significado profundo. El hoy es el momento de decisión para nosotros. El hoy denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a conversar ahora, entrar en su reposo. ¿De qué reposo habla? ¿De qué está diciendo? Quizás leo un texto para que conversemos, Juan, ¿qué te parece? Y en Hebreos capítulo 3, versículo 11, que bajo su contexto a veces no lo entiende a veces, pero hay que leer un poquito antes y después. Hebreos 3:11 dice: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios no se enoja en realidad, pero yo me imagino con Dios que todo lo sabe, que lo ha entregado todo por darnos, y toman un camino equivocado y dicen, pero ¿qué están haciendo? No van a entrar en mi reposo, ¿no te parece? Van por el camino donde va a venir la desilusión, la amargura, la tristeza, el desengaño. ¿Pero por qué? Es un asunto espiritual, ¿no es cierto? Fíjate que el reposo es el reposo de Dios, entrar en su reposo. No es el reposo bajo mis condiciones. Es el reposo que nos receta el Dios que nos conoce bien, porque es nuestro creador. Y yo encontré en el libro Deseado a toda la gente, página 296, 5 condiciones para hallar descanso en el alma. La primera dice: la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado, ser con mayúscula, ¿no? Sin pecado, tomó nuestro lugar. Dice la Biblia: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Así que nota que es radical. Si el Señor nos dejara solos, el pecado nos aplastaría. Segunda condición: Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, nos dará reposo. Llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados, porque nos lleva sobre su corazón. El Señor no solamente nos lleva sobre su corazón, sino que nos mira con su corazón. Nos mira viendo las posibilidades que tenemos. Allí tenemos 2 de 5 condiciones para hallar descanso para el alma. Fíjate que Hebreo nos habla acerca de esta situación en el capítulo 4 y da una como advertencia: temamos. O sea, es un temor aquí a estar equivocados. Dice: temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, te dice 2 cosas bien fundamentales: que está todavía permaneciendo la promesa, y segundo, hay oportunidad y no la desechemos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Pablo está hablando, haciendo referencia al Israel, ¿no es cierto? A ellos se les anunció, a nosotros también se nos está anunciando ahora, pero a ellos, y como a nosotros, podemos estar en un problema serio si no tenemos fe
en lo que Dios está dicho. Por eso que por lo menos el sábado, fíjate que qué interesante esto, que el sábado tiene una función de comunicar conocimiento. Increíble cómo se... También el sábado tiene la función protectora, nos ayuda a estar tranquilos, seguros en el Señor. Recuerda usted que estamos conversando acerca del Jesús que nos relata Pablo, ¿verdad? Un Jesús extraordinario, un Jesús que nos invita a entrar en un reposo, y el reposo solamente está dado en Él. Y bien dices tú, Raúl, que es una invitación, no es una compulsión, no nos obliga. La religión de Cristo es todo voluntario, igual que cuando uno contrae matrimonio, todo es voluntario, y sigue así la relación, ¿no es cierto?, por la vida. De manera que cuando nos invita, el hombre tiene oportunidad de aceptar o rechazar. De cualquier manera, cuando nosotros estudiamos esta lección, hay algunos ecos aquí de todo ese sufrimiento que tuvo el pueblo de Dios de esclavitud en Egipto, ¿no? La verdad que ese tema es bien dominante en toda la Biblia. Y lo que no tuvieron, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, especialmente en el último tiempo de su estadía allí, no tuvieron precisamente reposo. Lo que tuvieron fue abuso, ¿ya? De parte del faraón y los egipcios. ¿Y por qué? Porque eran tan prósperos, tan saludables, que políticamente eran peligrosos, ¿no? Pero aquí el Señor nos invita a mirar más allá de Egipto, más allá de este mundo. Y ese es el reposo que nos quiere entregar, no solamente bendecirnos en esta vida presente, llena de dificultades, sino también un Edén restaurado, una patria celestial. Fíjate que pensando en lo que tú dices, estoy viendo qué pasaría si te hacen un regalo y tú lo rechazas o no lo aceptas o lo dejas a un lado. Pablo, pensando en esto, allí en Hebreos 3.1 dice, por tanto, fíjate ese por tanto interesante, lo que he venido diciendo, resaltando, ¿no es cierto? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en realidad ellos le desobedecieron. Claro. Estaban listos para pasar al reposo que les había prometido, aunque nunca lo tuvieron, lamentablemente, porque ellos no obedecieron. Ese es un concepto muy importante, la obediencia a los mandatos, a los requerimientos, a los estatutos de Dios. Ahora, y la obediencia siempre está unida a algo que la precede, que es la creencia, el creer en Dios. Todo lo que llevó finalmente al pueblo a desobedecer, siempre en la Biblia está atado al no creer. ¿Ya? Uno no obedece porque no cree, ¿ya? Por ejemplo, no sigue a Dios porque no cree que Dios está interesado en uno y puede, con amor y poder, solucionar los problemas que las personas tenemos, ¿no? De manera que siempre está, o yo me aferro de mis propias aptitudes, de mis propias habilidades, mis propios planes, o aceptamos radicalmente los planes y las acciones de Dios en nuestro favor. Interesante que Hebreos salta con una idea bastante interesante diciendo, por tanto, Hebreos 4.9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y no es solamente, como dice la Biblia, reposo de las obras, sino que la visión espiritual más profunda es que el llamado es a descansar apoyándonos en Cristo, ¿no es cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Evangelio. Así que no es solamente no trabajar físicamente, sino es apoyarnos en el hombro generoso y poderoso del Señor. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.